En esta lección, restaremos enteros usando la recta numérica y el modelo de comparación. Las instrucciones son primero trazar los números en un problema de resta en la misma recta numérica. Dibuja una flecha dirigida desde el segundo número hasta el primer número, donde el primer número se llama final del menú, y el final del segundo cetro. Determinar su distancia el uno del otro. Contando, luego determine el signo de la respuesta determinando si la flecha apunta hacia la izquierda o hacia la derecha. Si la flecha apunta hacia la izquierda, o en la dirección negativa, la respuesta es negativa. Si la flecha apunta hacia la derecha o la dirección positiva, la respuesta es positiva. Primero consideremos positivo 7 menos positivo 2. Comenzamos trazando 7 positivos y 2 positivos en la recta numérica. Y ahora porque el 2 es el segundo y el 7 es el primero, o porque la mano del cetro es el 2, y el final del menú es el 7, dibujamos una flecha del 2 al 7 en la recta numérica. Observe cómo la flecha apunta hacia la derecha, lo que indica que la diferencia es positiva. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuál es la distancia entre los dos números? La distancia entre 2 y 7 es 5 unidades o 5. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el signo de la respuesta? ¿Es positiva o negativa? De nuevo, porque la flecha apunta a la derecha, la respuesta es positiva. Lo que significa que 7 positivo menos 2 positivo es igual a 5 positivo. Esta diferencia es positiva 5 porque 7 es 5 más que 2. Ahora cambiemos el orden de la resta y consideremos 2 menos 7. El primer paso es trazar 2 y 7 en la recta numérica. Pero ahora porque el final del menú es 2 y la mano del cetro es 7, o porque el primer número es 2 y el segundo número es 7, dibujamos una flecha de 7 positivo a 2 positivo. Observe ahora, la flecha apunta hacia la izquierda o en la dirección negativa. La distancia entre los dos números sigue siendo 5, pero ahora porque la flecha apunta a la izquierda. La respuesta es negativa. Lo que significa que 2 menos 7 es igual a 5 negativos. Esta diferencia es negativa 5 porque positivo 2 es 5 menos que positivo 7. Veamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos 2 negativos menos 5 positivos. Comenzamos trazando 2 negativos y 5 positivos en la recta numérica. Y ahora dibujamos una flecha del 5 al negativo 2. Observe cómo la flecha apunta hacia la izquierda, lo que significa que la diferencia es negativa. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuál es la distancia entre los dos números? La distancia entre 2 negativos y 5 positivos es 7 unidades, o 7. Luego, debido a que la flecha apunta hacia la izquierda, la respuesta es negativa. Lo que significa que negativo 2 menos 5 es igual a 7 negativo. La razón por la que esta diferencia es 7 negativo es porque 2 negativos son 7 menos que 5 positivos. Luego tenemos 2 positivos 2 menos 5 negativos, comenzamos trazando 2 positivos y 5 negativos en la recta numérica. Debido a que el segundo número es negativo 5 y el primer número es positivo 2, dibujamos una flecha de 5 negativos a 2 positivos. Observe que la flecha apunta a la derecha, indicando que la diferencia es positiva. La distancia entre los dos números es 7 unidades o 7. Como la flecha apunta hacia la derecha, la respuesta es positiva. Lo que significa 2 menos 5 negativo es igual a 7 positivo. La diferencia es positiva 7 porque positivo 2 es 7 más que negativo 5. Veamos dos ejemplos más. Aquí tenemos negativo 9 menos negativo 4. Primero graficamos 9 negativo y 4 negativo en la recta numérica. Como el 4 negativo es el segundo número y el 9 negativo es el primero, dibujamos una flecha desde negativo 4 a negativo 9. La flecha apunta a la izquierda, indicando que la diferencia es negativa. La distancia entre los dos números es de 5 unidades o 5. El signo es negativo, porque la flecha apunta a la izquierda. Lo que significa, 9 negativo menos 4 negativo es igual a 5 negativo.
La diferencia es negativa 5 porque 9 negativa es 5 unidades menos que negativa 4. Y para el último ejemplo, observe cómo el primer número y el segundo número, o el final del menú y la mano del cetro son los mismos, por lo que trazamos 6 negativos en la recta numérica. Sin embargo, en este caso, no podemos dibujar una flecha del segundo número al primer número, porque es el mismo número. Y por lo tanto, la distancia entre los dos números es 0, y el 0 no se considera positivo o negativo, pero ahora sabemos la respuesta final. Es negativo 6 menos negativo 6 es igual a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.